Saludos mis amados hermanos en esta hora. Es un gusto poder llevarles un consejo de la palabra en esta hora, en el cual vamos a meditar en el libro de Nehemías en su capítulo 4. Vamos a estar escudriñando la palabra de Dios a lo largo del capítulo 4. Amén. No sin antes pedirte, ahí donde tú te encuentras, si tienes la oportunidad de poder cerrar tus ojos y acompañarme en una oración pidiéndole al Señor que sea Él hablando a nuestra vida en esta hora por medio de este consejo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada hombre, mujer, Señor, que va a escuchar esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pido que tú prepares nuestros corazones, Señor, y que seas tú dando entendimiento, Señor, para poder entender, Señor, tu palabra, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Como te decía, mi querido hermano, hermana, el tema de esta hora es los enemigos del pueblo de Dios. Amén. Para ello vamos a ir al libro de Nehemías en su capítulo 4 y vamos a dar lectura del versículo 1 al verso 3. Y dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Verso 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? Y resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Verso 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Gloria a Dios. Amén. Primeramente podemos ver, ¿verdad?, en estos versículos a lo largo del capítulo 4, desde el versículo 1 hacia el verso 23, podemos ver primeramente que hay una gran oposición a que el pueblo de Dios, que el siervo Nehemías con el pueblo de Dios reedificaran el muro de Jerusalén. Amén. Se había una gran oposición de que a este proyecto que era de levantar el muro nuevamente, este hombre Sanballat se oponía en gran manera. El significado del nombre Sanballat es el dios Luna dio vida. Entonces desde aquí podemos comenzar a figurar, comenzamos a darnos cuenta que por qué la oposición de este gobernador hacia que los hijos de Dios levantaran un muro o que reedificaran ese muro. Amén, que estaba alrededor, que era el que le daba la protección a la ciudad, la protección a Jerusalén. Amén. Entonces, como vemos, dice que este hombre, su significado de Sanballat es el dios Luna dio vida. En este tiempo en el cual la iglesia está pasando, el mundo está pasando esta situación que estamos viviendo, fíjate que hay una gran oposición en el aire, en los vientos, en este momento, a que la palabra de Dios se siga predicando. Hay una gran oposición contra los hijos de Dios, que estos hombres sigan hablando la palabra de Dios. El enemigo está trabajando fuertemente, está con una gran oposición a que el reino de Dios avance. Pero así como el significado de este hombre, de este rey,
¿verdad? Podemos ver que representa también a Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque así como este hombre, este rey que era un gobernador, ¿verdad? En ese tiempo de esas tierras, así como el enemigo, el diablo, como te repito, que el Señor lo reprenda, él, él es un gobernador de las tinieblas. Él se opone a todo lo que un hijo de Dios quiere hacer en la obra del Señor. Él quiere que todo lo que nosotros hacemos, Él lo quiere detener, quiere ponerte siempre trabas, quiere ponerte siempre obstáculos. ¿Para qué? Para que el Evangelio de Cristo no continúe. Y asimismo tu vida como cristiano, tu vida espiritual, no sea una vida que vaya de ascenso, sino más bien el objetivo de Él es que tu vida espiritual vaya en descenso. Pero gracias a Dios en esta hora tenemos el consejo de la palabra en la cual Él nos insta a que estemos siempre trabajando, siempre activos, siempre a la expectativa, siempre, ¿verdad? Poniendo nuestros ojos también primeramente en Dios, nuestra confianza primeramente en Dios y también a tener nuestra mirada en qué, a los enemigos de los hijos de Dios, estar siempre expectantes y poder nosotros adelantarnos a cualquier cosa que ellos quieran hacer a nuestra vida. Amén. En el versículo 7, escucha lo que dice. Dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolarizaron mucho. Y escucha bien lo que dice el 8. Y conspiraron todos a una para atacar a Jerusalén y hacerles daño. Imagínate. Amén. Aquí podemos ver que el enemigo siempre va a querer hacer daño, siempre va a querer destruir lo que es la obra de Dios, la iglesia y a cada uno de los hijos de Dios. Porque imagínate, dice que aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, imagínate cuántos pueblos, cuántas ciudades comenzaron a unirse en contra del pueblo de Dios. Así eso tipifica en este tiempo, ¿verdad? Cuando nosotros caemos en un ataque del enemigo, llámese, ¿verdad? Pleitos en la familia, pleitos en la calle, ah, disgustos, enojos, discordias, envidias, problemas, escaseces, todo aquello malo, ¿verdad? Que viene a la vida del cristiano y no solamente el cristiano, sino de todo hombre, porque el enemigo no le importa si tú eres cristiano, si tú eres evangélico, si tú no eres creyente. El enemigo, el objetivo que tiene siempre es destruir al ser humano, destruir la obra de Dios. Amén. Y tú dirás, pero si yo no soy cristiano, ¿y por qué a mí me va a destruir el enemigo? Pues sí, te lo digo, tú eres una obra de Dios, el Señor te hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, tú eres una obra de Dios y Él no quiere ver a la obra de Dios, sino Él quiere destruir todo lo que viene de Dios. El enemigo lo quiere destruir. Amén. Eh, entonces, en el versículo 14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y peleará por vosotros, por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Todo esto, ¿verdad? Nehemías estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, pero Nehemías tenía algo que el Señor había puesto en su corazón, tenía esa necesidad que el Señor le había puesto de levantar esos muros alrededor de Jerusalén. Amén. Ahora con esto yo te quiero decir
Mi querido hermano, en estos días que está pasando la humanidad, te lo repito, se han buscado maneras, medios, plataformas en los cuales los líderes, los hijos de Dios, a los cuales el Señor ha llamado para seguir predicando en este tiempo, que los preparó de antemano para este tiempo, se ha buscado la manera de cómo poder llamarte, instruirte, llevarte la palabra de Dios. Por diferentes medios hay cómo nosotros podemos alimentarnos de la palabra de Dios. Así como a este hombre, Nehemías, que el Señor le puso en su corazón el reunir a su pueblo, el reunir a sus criados, el reunir a todos sus siervos y ponerlos a trabajar, no para bien de Nehemías, no para un bienestar de él mismo, sino para el bienestar del pueblo. ¿Para qué? Para tener la protección de Dios. Así en este tiempo hay hombres y mujeres los cuales te hablan, te mandan mensajes de textos, te mandan un WhatsApp y te hacen una invitación. ¿A qué? A que te reúnas, células de oración, servicios en línea, oraciones, cultos en vivo, donde ya se puede hacer. Ese es el llamado que Dios le hizo a Nehemías y es el llamado que nos ha hecho a cada uno de nosotros, el poder llevarte, a hacerte una invitación y el poder traerte a que trabajes en la obra del Señor, para que tú comiences a reedificar lo que el Señor había hecho en ti, pero por causas distintas, causas ajenas, causas que quizás nosotros mismos permitimos, nosotros nos hemos alejado, nosotros hemos dejado que esos muros se caigan. Yo te invito en esta hora a que te acerques y comiences a hacer nuevamente esa reedificación de esos muros. Que no te importe lo que dijeron estos hombres, lo que dijo Tobías en el versículo 3, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. No te preocupes por ello. Eso es lo que el enemigo pone en la mente del ser humano. El cuánto tiempo durará, el cuánto tiempo él estará así, aguantará. Serán unos meses, serán unos días en los cuales él comenzará a estar nuevamente en la iglesia y luego se retirará. No tomes en cuenta esos comentarios, esos pensamientos que el enemigo mismo puede poner en tu mente. Por eso es ese tema en esta noche, por eso es este tema en esta hora, que estemos atentos a los enemigos del pueblo de Dios, que estemos atentos a los enemigos que vienen a nuestra mente con esos dardos que el enemigo manda a nuestra mente para poder hacernos decaer. No, toma tu lanza, así como estos hombres tomaron su lanza, tomaron sus escudos. Lo que tenemos que hacer nosotros es, como dice en el verso 9, entonces oramos a Dios y por causa de ellos pusimos guarda en contra de ellos de día y de noche. Te repito, gloria a Dios porque el Dios ha puesto en los corazones de hermanos y hermanas que han estado en grupos, en células de oración, orando por ti, orando por nuestros hermanos, orando por nuestros pastores, orando por nuestros líderes, orando por necesidades. Y eso es lo que el Señor pone en nuestro corazón. El poder, dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ella pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Mi amado hermano, hay gente que está orando por ti y te invitamos a que tú te unas a estos grupos de oración, a interceder, a cuidar al pueblo de Dios, a orar por protección, por fuerza, por sabiduría, para que estemos atentos, fuertes en el espíritu, atentos contra toda acechanza del enemigo y que no podamos caer.
Amén. Escucha lo que dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Amén. Aquí es donde yo te digo que tienes que hacer tu tarea. Si eres un predicador, haz tu tarea. Si eres un alabador, alaba al Señor, haz tu tarea. Si eres uno de aquellos que el Señor ha llamado para interceder, haz tu tarea y comienza a interceder. Desde aquel día la mitad de mis siervos, dice en el 16, trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban y en la obra, perdón, en la obra y en la otra tenían la espada. Imagínate. Esto es lo que tenemos que hacer en el día de hoy, trabajar en la obra del Señor, en todo aquello que nos mande el Señor y en la otra mano mantener lo que es la espada, mantener la Biblia, mantener la palabra de Dios en nuestra mano, a nuestro alcance. ¿Para qué? Porque esa es nuestra espada. Esa es la espada que el Señor quiere que tú tengas en tus manos para que estés a la expectativa de todo aquello que la palabra de Dios te insta a que estemos alertos, que estemos listos para poder nosotros poder rechazar en el nombre del Señor toda acechanza del enemigo. Dice, los que edificaban en el muro acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban y en la otra, y en la obra, y en la otra tenían la espada. Imagínate qué gran enseñanza la que nos da el Señor a través de su palabra, que estos hombres con una mano trabajaban y con una mano la palabra, su espada. Amén. ¿Qué tipifica esto, mi hermano, en este tiempo? Tú puedes tener tu trabajo secular, pero en tu mano tienes que tener la palabra de Dios, tienes que tener a la mano la espada de Dios, tienes que tener el cómo defenderte del enemigo. Puedes trabajar en tu trabajo secular, te lo repito, pero debes de tener a tu lado esa palabra de Dios a tu mano, que todo aquello que el enemigo quiera poner en tu mente, que tú puedas tener esa palabra a tu mano para que la puedas abrir y tener en un momento de debilidad, en un momento que tú te sientas mal, puedas abrir la palabra de Dios y poder tomar fuerzas en el Señor por medio de su palabra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque dice el 18, porque los que edificaban, o escúchalo bien, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Escucha lo que dice, los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Nosotros debemos tener que esa palabra esté siempre ceñida. Ceñida quiere decir que esté contrachapada, que esté bien sometida a nuestro ser, que esté pegada completamente, que sea parte de ti, que sea parte de mí, que sea parte de nuestro cuerpo, de nuestra mente, tener la palabra y que así podemos edificar nosotros en este tiempo. Debemos nosotros de leer la palabra de Dios, debemos nosotros de tener una comunión con Dios por medio de la oración, por medio de la alabanza, en el nombre del Señor. Así podemos hacer afrenta nosotros a nuestros enemigos. Amén. Y dije a los nobles y a los oficiales y el resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. Escúchalo bien, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Este es el pensamiento, mi amado hermano, que el enemigo, como te decía al principio, pone en nuestras mentes cuando nosotros comenzamos a trabajar a lo máximo, comenzamos a trabajar en lo que más podemos en este tiempo, estamos muy distanciados, como te decía anteriormente, tal vez no nos podemos reunir por medio de una iglesia físicamente, completamente todos los hermanos, pero lo podemos hacer
por medio de las plataformas, por medio de este audio, por medio de la forma en que tú estás escuchando este mensaje en esta hora, entonces nosotros podemos estar juntos, dice, porque donde escuchéis el mensaje, ¿verdad? Donde escuches el sonido de la trompeta, dice, ahí reúnanse con nosotros. Ahí es donde tú tienes que reunirte cuando te dicen, hermano, hay un servicio en línea. Al rato te mandamos una invitación, en un momento te mandamos un link. Conéctate, conéctate, conéctate. Así dice la palabra de Dios, dice, a donde escuches el sonido de la trompeta, ahí reúnete con nosotros, ahí reúnete, decía Nehemías. ¿Por qué? Porque querían que en ese tiempo, a donde ellos creían que el enemigo iba a atacar, entonces ahí sonaban la trompeta para que todo el pueblo se juntara y pudieran hacer frente al enemigo. Asimismo, por medio de estas células, por medio de estos grupos, por medio de estos servicios en línea, así es como podemos hacer en este tiempo, afrenta a todas las cosas que el enemigo quiere poner en nuestra vida. Entonces ahí es donde yo te invito a que aceptes la invitación cuando alguien te llame, cuando alguien te invite por un texto. Te lo repito nuevamente, que aceptes esa invitación. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a tener la fuerza para poder tener nosotros nuestro espíritu levantado, nuestro espíritu que esté siempre en alto, fuerte, que esté bien alimentado. ¿Por qué? Porque a estas reuniones es donde vamos a recibir la palabra de Dios. A estos lugares es donde el Señor nos habla, donde el Señor nos da la palabra de fe, donde el Señor nos da la palabra de esperanza, donde el Señor nos da la fortaleza por medio de las oraciones, por medio de las bendiciones de aquellos hombres que predican, aquellos hombres que alaban al Señor. La presencia del Dios viviente es la que se derrama por medio de estos medios. Y si tú vas con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido y contrito de querer escuchar lo que el Señor tiene para ti en ese momento, créeme que el Señor te hablará. El Señor hablará a tu vida y te dará respuesta a aquella petición a la cual tú tienes en tu corazón. Si tú tienes una petición, el Señor la conoce y Él te traerá la respuesta. Él te traerá, Él te abrirá puertas. Si son puertas las que Él necesita abrir para ti, el Señor las abrirá. Amén. El Señor abre puertas. El Señor abre puertas donde nadie puede abrir. Ahora te quiero leer Salmos, el libro de Salmos 105. Dice la palabra de Dios: alabar a Jehová invocando su santo nombre, dando a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que le buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. A vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová vuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuanto ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro. No constituyó que nadie, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Tú eres un ungido, tú eres un profeta del Señor.
Tú eres quien está anunciando, así como los profetas de la antigüedad anunciaban el Evangelio, anunciaban los prodigios del Señor, anunciaban lo que iba a suceder al pueblo de Israel y al mundo en general. Así tú estás llamado en este tiempo a hablar lo que la palabra de Dios nos habla en toda la Biblia acerca de lo que ha de venir a este mundo. Tú eres uno de esos hombres que está llamado a predicar la palabra de Dios. Dice que Él estableció un pacto con Abraham por 1000 generaciones. Ahora nosotros somos ese pueblo que el Señor eligió. Por gracia, el Señor nos ha elegido a nosotros ahora. Amén. Y por eso dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Entonces, acordémonos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Acordémonos de lo que el Señor ha hecho en los tiempos pasados, porque el Señor lo puede hacer nuevamente. El Señor ha protegido a su pueblo Israel, de muchas cosas, de muchas guerras, de muchas amenazas, de muchas guerras, y aún hoy en día lo sigue haciendo. Y déjame decirte que tú y yo somos un Israel espiritual en el cual tenemos la protección de nuestro Dios, la gloria sea para Él. Y así como protegió a este pueblo que estaba con Nehemías, así el Señor te protegerá en esta hora. Pero como te repito, tienes que dar a conocer las obras a los pueblos. ¿Cómo es una manera de darle a conocer a los pueblos su gloria? Es predicando su palabra. Te repito, hoy en día tenemos muchas maneras de poder llevar el Evangelio a muchos lugares, a muchas naciones fuera de nuestras fronteras. Podemos llevar el mensaje de salvación, podemos llevar el mensaje de vida a todo aquel que no lo conoce. Amén. No consistió en que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes, dice. El Señor no consentirá que nadie te dañe. Si tú estás caminando verdaderamente bien delante del Señor, no temas, porque el Señor te protegerá. El Señor te levantará. Así que ese es el llamado en esta noche, a que tú te levantes, como lo hizo Nehemías. En el versículo 14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y peleará por vosotros, por vuestros hermanos, por vuestras hermanas, por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Acordaos, levántate, y comienza a construir ese muro delante de ti. Y luego puedes construir ese muro delante de tu familia, delante de tus hijos, delante de tu esposa, delante de tu esposo. ¿Quieres levantar ese muro? Solamente tienes que confiar en el Señor, tienes que rendirte a los pies de Cristo y hacer su voluntad, dejarte guiar por Él. Y entonces puedes levantar ese muro alrededor de nosotros. ¿Quién es ese muro? Ese muro es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, así como el Señor puso aquellos querubines alrededor del Edén con una espada que no dejaban pasar a nadie. Así lo hará el Señor en nuestras vidas si nosotros lo ponemos primeramente y si nosotros confiamos en Él. El Señor hará lo mismo. No dejará que nadie entre, así como lo hizo con este pueblo. Nadie pudo entrar. No pudieron vencer y no pudieron detener la obra que el Señor había puesto en el corazón de Nehemías. Así en esta hora el Señor ha puesto en nuestro corazón el seguir trabajando en su obra y nadie la va a detener. Nadie va a detener la obra del Señor. Amén. Disponte, dispón tu corazón, dispón
tu espíritu a trabajar en la obra del Señor y mantén siempre tu palabra, su palabra en tus manos. Amén. Sigue adelante. No desmayes. La meta está cerca. No desmayes. Continúa. Pídele al Señor fuerza para seguir adelante. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos guíe. Que el Señor guíe nuestros pasos y que el Señor fortalezca nuestro espíritu para seguir adelante y que el Señor nos dé sabiduría para entender su palabra. En el nombre de Jesús, este es el mensaje que Dios te traía en esta hora, pidiéndole al Señor que sea Él hablando a nuestras vidas y que sea Él edificándonos por medio de su palabra para que nosotros podamos llegar a ese día tan esperado en el cual Él vendrá por su iglesia. Y nosotros somos la iglesia, la cual Él vendrá a traer. Así que te repito lo que dice en el versículo 20. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros, y nuestro Dios peleará por vosotros. Amén. Te lo repito nuevamente. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Quieres que el Señor pelee por ti? Únete, únete al Evangelio, únete a los servicios y comienza a caminar en fe, comienza a caminar en el pueblo de Dios. Te invito a que cierres tus ojos en esta hora. Si el Señor ha hablado a tu vida y te dice, levántate y comienza a edificar. Hazlo, sé obediente como Pablo lo fue un día cuando tuvo ese encuentro con el Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Le dijo. Y el Señor le dijo, entra en la ciudad y se te dirá qué hacer. Por medio de la palabra, el Señor nos dice qué es lo que debemos de hacer como hijos de Dios. Por medio de la palabra, Él nos guía a lo que debemos de hacer en nuestro diario vivir. Así que seamos obedientes a la palabra de Dios y caminemos conforme la palabra de Dios delante de Dios. Amén. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora por este tema. Te pido que seas tú poniéndolo en nuestros corazones y que seas tú, Señor, levantándonos, Señor, así como levantaste a tu siervo Nehemías, Padre, en ese tiempo. Que nos levantes, Señor, en este tiempo, Señor, para la gloria de tu nombre y que seamos, Señor, esos edificadores de esos muros, Señor, alrededor, Padre Santo, de todos aquellos, Señor, que no pueden hacerlo, Señor. Que seamos, Señor, como dice tu palabra, que seamos la boca de esos mudos, Señor. Que seamos, Padre, la boca, Señor, de los desvalidos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, por todo hombre, mujer, hermano y hermana, Señor, que ha escuchado esta palabra. En el nombre de Jesús, que seas tú bendiciendo sus vidas, que seas tú bendiciendo sus hogares, Señor, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Te pido, Padre, que tu presencia, Señor, esté con cada uno de ellos, Señor. Donde quiera que ellos vayan, Señor, que tú los guardes, que tú los cuides, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido en esta hora y te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.